Le voy a comentar, hermano, que estaba yo leyendo y encontré un estudio, hicieron un estudio, un libro que se llama Un estudio en crimen, pobreza y enfermedad, así se llama el libro. El que quiera el título yo se lo puedo dar al final por si alguien lo quiere leer y lo puede investigar esta información que les voy a dar. Pero un investigador, hermanos, hizo una investigación, valga la redundancia, porque él era un miembro del Comité de Prisión de los Estados Unidos en el año de 1874. Era un miembro de ese comité de la prisión de todo el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York sucedió esto. Entonces, una vez visitando una de las cárceles de uno de los condados, le llamó mucho la atención que 6 personas que había una relatividad sanguínea entre ellos, es decir, eran familia, quizás no se conocían mucho entre ellos porque habían pasado las generaciones, pero había una relatividad sanguínea entre ellos, eran familia, quizás lejana entre ellos, pero eran familia. Le llamó la atención que 6 personas de la misma familia estaban en la misma cárcel por crímenes más o menos del mismo perfil, como por ejemplo violación, asalto agravado con intenciones de cometer homicidio, conductas inmorales, inapropiadas, promiscuas. Y entonces eso le llamó la atención a este investigador y él comenzó a investigar esta familia. Se dio a la tarea, hermano, de rastrear los miembros de la familia. Eso se puede hacer, hay bases de datos, todo eso se puede lograr. Y entonces él rastreó, hermano, y llegó hasta un hombre que vivió, hermanos, en las épocas de la colonia, cuando todavía Estados Unidos no era un país, sino las 13 colonias de Estados Unidos. Y ese hombre, hermano, que había vivido en Nueva York entre 1720 y 1740 aparentemente, era el tronco principal de donde había descendido mucha gente. Y descubrió entonces que este hombre era un borracho y era una persona que no le gustaba trabajar. Esos eran los 2 defectos que este hombre tenía. Cuando él llegó a la raíz de donde habían salido todas estas ramas, entonces fue a investigar las ramas y dijo, ok, ya tengo 6 descendientes de este hombre que son criminales. Ahora voy a investigar más, no me voy a conformar con estos 6, sino que voy a rastrear toda la cantidad de gente que pueda. Logró encontrar, hermano, 1200 descendientes de este hombre. No los pudo estudiar a todos los 1200, pero estudió a 709 miembros de esta familia que eran de esta misma persona. Él comenzó, hermano, a estudiarlos y descubrió un patrón de conducta en toda esta gente y descubrió que tenían un patrón de criminalidad y que tenía que ver, por lo general, todas estas personas estaban metidos en prostitución, en indigencia, en vicios y en crimen. Mire lo que él descubrió. Descubrió que 180 personas eran tan pobres que llegaban a la indigencia, lo que se le conoce como homeless. 140 eran criminales habituales que pasaban la mayor parte del tiempo de su vida en las cárceles. Entraban, salían, entraban, salían. 60 eran ladrones. Definitivamente ese era el delito que ellos más se caracterizaban. Y 50 eran prostitutas. Y estudiando, hermano, a la descendencia de este hombre que vivió en los tiempos de la colonia entre 1720 y 1740, él descubrió entonces, hermano, que esta gente había hasta creado un apodo en la comunidad. Ya se les había puesto un apodo porque eran gente irresponsable, gente, usted sabe, de repente tendemos a hacer eso, ¿no? Ay, tal hermano es perezoso. Qué mal ejemplo le está dando a sus hijos. ¿Con qué carácter los puede decir un día a sus hijos? Sean trabajadores, hijos. Si tu papá eres un perezoso. Entonces la gente, hermano, en esa área, ya los managers de las fábricas le habían dicho a los que contrataban, si viene alguien de la familia tal, no los contraten. O sea, comenzaron a crear una mala reputación. Porque se les tenía como que si los contratabas te podían robar, podían asaltarte, o sea, eran viciosos, era gente que no eran de confianza. Aquí quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de maldiciones generacionales,
Como alguien podría pensar, no, pues es que este hombre fue así y entonces toda su descendencia comenzó a heredar sus demonios. No, no, no. Estoy hablando, hermano, de un modelo. Estoy hablando de un ejemplo. Estoy hablando de cómo este hombre, con su forma de vida, con su forma de ser, él sentó un precedente para que sus descendientes, al imitarlo a él, se parecían a él. Ahora vamos a ver un caso opuesto. Para las mismas fechas, hermano, en las mismas áreas, en Nueva York, Nueva Jersey, para las mismas fechas, en 1703, nació en Nueva York, hermano, un pastor, un teólogo que se llama Jonathan Edwards, conocidísimo. Jonathan Edwards es uno de los pastores más conocidos porque el sermón más famoso del mundo, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, ha sido el sermón más reproducido en todo el mundo. Él nació en la misma época, vivió en la misma área, bajo las mismas circunstancias económicas, bajo las mismas circunstancias políticas. Y entonces un investigador, hermano, en 1900 rastreó 1400 descendientes de este pastor, de Jonathan Edwards, y mire lo que encontró en los descendientes de Jonathan Edwards. Encontró 13 presidentes de universidades, 65 profesores, 100 abogados, 30 jueces, 66 médicos, 80 personas en oficinas del gobierno, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 mayores de 3 grandes ciudades de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro Nacional de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Ahora, no vaya a confundir este mensaje con esos típicos mensajes de la prosperidad. Yo le estoy diciendo, no, hermano, lo que pasa es que usted tiene que ser padre de hijos empresarios y de hijos. No, estamos hablando aquí de un modelo, de un patrón, que un hombre reprodujo descendientes según su conducta y según el ejemplo que él les dio, y otro hombre reprodujo descendientes según lo que él les enseñó y según lo que él les modeló. Entonces, quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que no caigamos en algo místico. No, lo que pasa es que aquellos heredaron maldiciones generacionales. No, ejemplo. Estamos hablando de algo simple, de un ejemplo, de una enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos. Mire los contrastes. Yo me puse a tratar de escudriñar los contrastes y mientras yo redactaba encontré estos contrastes entre ambos. Uno era padre de los más pobres, el otro era padre de uno que estaba encargado del Tesoro Nacional. Uno era padre de los criminales, el otro era padre de los abogados que defendían a esos criminales o de los jueces que condenaban a esos criminales. Uno era padre de los borrachos, de las prostitutas, y otro era padre de los médicos, de los doctores que curaban a esas prostitutas o a esos alcohólicos cuando venían con sus dolencias, pues producto de sus pecados. En general, uno era padre de los criminales que quebrantaban la ley y otro era padre de los juristas y los que hacían las leyes en el país. ¿Será coincidencia? Yo creo que no. Okay, no estoy predicando esto como doctrina, como diciéndole esto es así y esto es infalible. Podemos diferir. Okay. Quizás había por ahí 2, 3 descendientes del que era un borracho y un holgazán que estudiaron y que salieron adelante, pero el patrón indica que la mayoría no lo hacían. Ahora, también quizás por ahí algún descendiente de Jonathan Edwards fue un borracho o una de ellas fue una prostituta, algunos, pero ese no es el patrón. El patrón por lo general indica que la mayoría de los descendientes del borracho holgazán eran criminales, prostitutas, gente que mendigaba dinero en la calle, y la mayoría de los descendientes de Jonathan Edwards era gente de trabajo, gente de estudios, gente piadosa, que eran buenos ciudadanos en el país. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Por qué tanta diferencia? Pues no tenemos que ser unos genios, ¿no? No tenemos que ser unos genios. Yo imagino al borracho llegando borracho, pegándole a sus hijos, abusando de su esposa, abusando de los niños tal vez físicamente, psicológicamente, gastándose todo el dinero en alcohol. Y ese fue el ejemplo que les dio. No les enseñó temor de Dios. ¿Usted cree que les enseñó a orar o a leer la Biblia o a ir a una iglesia? Claro que no. Sin embargo, Jonathan Edwards era un pastor, era un teólogo piadosísimo, con un temor de Dios ese hombre, hermano. Ha sido uno de los hombres más temerosos de Dios que ha habido aquí en Estados Unidos.
Por eso es que su sermón exalta la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Yo me imagino a Jonathan Edwards orando por sus hijos, enseñándoles la santidad de Dios, enseñándoles la naturaleza de pecado que había en sus hijos, orando por ellos, llevándolos a la iglesia, aconsejándolos. Y no tenemos que ser genios para deducir, hermanos, que uno sentó una tremenda buena influencia en sus descendientes y el otro una tremenda mala influencia.